al grupo que trabaja en Simbaje a presentar dentro de este evento. Bueno, mi nombre es Javier García Fronti y trabajo en la Facultad de Económicas. Soy el director del centro Simbaje, que es un centro que pertenece al Instituto IADCOM de nuestra facultad. Y bueno, básicamente primero quería comentar que nuestras líneas de investigación remiten a estos tres ejes. Venimos trabajando diferentes investigadores del centro en estos temas hace ya varias décadas y en el último año más que todo, estos ejes, fundamentalmente el eje financiero y el eje climático, se han incorporado, se han articulado, han entrado en tensión y han negociado una nueva agenda. No por motus propios nuestros, sino que esto es respondiendo a todo un trabajo que se está haciendo a nivel global en los bancos centrales, donde se está trabajando estas dos problemáticas en conjunto, y nosotros respondiendo un poco a esto, hemos modificado y alineado nuestras investigaciones. Entonces, una primera línea de investigación tiene que ver con incertidumbre y regulación en el sistema financiero. Esta línea, muchos de los investigadores de nuestro centro trabajan en la maestría, que como entiendo son Lidia y María Teresa, maestría de gestión económica financiera de riesgos. También muchos de los investigadores que están ahí son doctorandos, junto con María Teresa, eh, César Albornoz, Gustavo Tapia. Estamos dentro de lo que es la comisión doctoral vinculado con finanzas y tenemos ya muchos alumnos trabajando en esta problemática. La segunda problemática que también trabaja el centro es la de gestión de datos en organizaciones. Esta problemática también la trabajamos también a nivel de posgrado, en un posgrado vinculado con datos. Y la tercera problemática es la problemática del riesgo agropecuario. Para aquellos que estén interesados en esta última problemática, junto con María Teresa hemos organizado en conjunto con el INTA un evento que ha sido casi 20 horas de presentaciones de más de 40 investigadores, y todo esto ha sido grabado y está disponible en el YouTube del INTA Pergamino, para aquellos que estén interesados en la parte de riesgo agropecuario. Poniendo un poco la presentación de hoy, lo primero que nos preocupamos como miembros, los que estamos en la Simbaje, miembros de la Universidad de Buenos Aires, es por qué nos preocupa como universidad la problemática del cambio climático, y desde hace muchos años participamos en un programa interdisciplinario que organiza la Universidad de Buenos Aires. De hecho, acá estoy viendo en el grupo, aparte de María Teresa, estoy viendo también a Verónica y varios de los que trabajan en ese grupo hace tiempo, eh, que nos preocupa el cambio climático enfocado de diferentes áreas, de un área a lo mejor de la Facultad de Psicología, de Filosofía, de Medicina, de Exactas, y este grupo de trabajo también nos permitió a nosotros, como grupo de investigación de la Facultad de Económicas, poder reflexionar y deliberar sobre nuestros objetivos y nuestras agendas. Entonces, como ustedes van, creo que observando en la presentación, lo que nos interesa presentar en esta reunión no es tanto un paper puntual, sino un cambio de agenda. Y en ese cambio de agenda, entusiasmar a nuestros estudiantes a que se replanteen los problemas que están trabajando de este nuevo planteo de agenda alineado con lo que están discutiendo en este momento los bancos centrales. Entonces, la temática que nos planteamos en la reunión de hoy es la siguiente. El disparador es que diferentes entidades financieras a nivel global están analizando los impactos del cambio climático. De hecho, en la Argentina, el Banco Central Argentino también está trabajando sobre esta problemática. Cuando nosotros trabajábamos hace a lo mejor 20 y pico, 30 años en la problemática del cambio climático y la parte financiera, eran dos problemáticas separadas. De hecho, recuerdo con María Teresa ir a una reunión o a la otra. En algún sentido las juntábamos las dos problemáticas cuando trabajábamos problemáticas de riesgo agropecuario, donde sabiendo la dinámica compleja de un cambio climático, sabiendo un sistema financiero que tenía vulnerabilidades, dentro de la problemática agropecuaria aparecía esto cruzado. Pero ahora es mucho más global que nada más que lo meramente eh, agropecuario, ¿no? Entonces, estos paper, discusiones, conferencias, en los cuales los bancos centrales están tratando de romper un poco con la inercia de trabajar solamente los riesgos climáticos como riesgos de impacto, sino que, digo de impacto me refiero a riesgos de corto plazo y mucha intensidad, sino van a trabajarlo
como una problemática mucho más compleja. Entonces, estos bancos centrales están planteando iniciativas para que todos los agentes del mercado, en particular los bancos centrales, le hablan a los bancos, entiendan el riesgo climático al que están expuestos, propongan clasificaciones de los diferentes activos ecológicos y formulen métricas para gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima. Entonces, ¿cuál es lo primero que uno ve cuando se coloca dentro del sistema financiero? Y vamos a discutir un poco la reunión de hoy. Yo creo erróneamente, mira hacia afuera como que el cambio climático es algo que está fuera del propio sistema financiero, ¿no? Ya vamos a ver en la discusión que un argumento fuerte que vamos a estar sosteniendo durante toda esta reunión es que es necesario un quiebre epistemológico de trabajar la naturaleza, la sociedad y el sistema financiero en un todo y no simplemente pensar como algo que es externo. Cuando lo trabajamos como externo, perdemos mucho de la complejidad y no entendemos y no gestionamos el riesgo. Pero en principio, como para acercarnos a la problemática, un primer esquema sería el cambio climático como problemática impacta en el sistema financiero desde dos posibles lugares. Un primer lugar son los riesgos físicos. Estos riesgos físicos impactan directamente sobre la sociedad y la economía, y ese impacto sobre la sociedad y la economía, vamos a ir viendo, que va a terminar trabajando, impactando en el sistema financiero. Lo que se está trabajando desde hace ya unos años como más importante, no como más importante, los riesgos físicos directos son muy importantes, pero lo que no se estaba teniendo en cuenta y se está empezando a tener en cuenta son los riesgos financieros de transición. ¿Qué pasa? Si la economía va hacia una economía de bajo carbono, ese traspaso de una economía actual a una economía de bajo carbono va a tener una transición. Ese proceso de transición hacia una economía de bajo carbono va a hacer que aparezcan nuevos riesgos. En lo particular, acá estoy tomando el lenguaje que usan los bancos centrales. Yo no hablaría de riesgo financiero, sino hablaría de incertidumbres, ¿no? Porque creo que ya hablar de riesgo es intentar cuantificar un problema bastante más complejo. Pero digamos, mantengamos la nomenclatura de decir riesgos físicos, que son los directos, y riesgo de transición. Entonces, la pregunta es sobre esta temática. ¿Por qué esta agenda de, de nuestro centro de investigación y por qué la relación cambio climático, sistema financiero? Y agrego datos porque, como vieron ustedes en la presentación de Annie y Kevin, la importancia de los datos para evaluar problemáticas climáticas es fundamental y el sistema financiero también. Entonces, está mediada esta relación cambio climático-sistema financiero por una gestión de datos, un procesamiento de datos o como lo quieran llamar. Vamos a tratar de postular un poco en esta reunión, aún a riesgo de que piensen que estoy yéndome un poco del contexto financiero, pero creo que para entender nuestra discusión financiera tenemos que salir un poco del micromundo financiero y poder entender por qué esta relación entre cambio climático y sistema financiero tiene implicancias claramente en desigualdades sociales y en la construcción democrática. O sea, no es una problemática meramente financiera, ¿no? Y aún hemos encontrado, hay un trabajo del Banco de Francia de hace unos meses, donde el Banco de Francia claramente dice que los bancos centrales son parte de la sociedad que tienen que trabajar para combatir el cambio climático. O sea, ya los bancos centrales también están planteando no solamente cómo encapsulo los riesgos climáticos y los meto dentro de mi proceso de riesgos, sino se plantean como actores de la sociedad que intentan de alguna forma hacer sostenible toda esta problemática. Y por último, en este primer slide, o primeras slide, quisiera comenzar un poco la charla citando a mi padre por algo que me parece importante. Digo, cuando yo pienso en transferencia, eh, creo que tomo el concepto de transferencia que tenía mi padre, que es el planteo de, si yo tengo que plantearme qué tiene que hacer el cambio climático, qué impacto tiene el cambio climático sobre el sistema financiero, el planteo de llevar solamente a hacer un stress test, que sería el planteo más de consultor, es un planteo que harán muy bien las consultoras, pero nosotros como universidad, esto decía mi padre, más que ser consultoras para las empresas, la transferencia consiste en analizar críticamente los problemas. No, creo que, digamos, hay un argumento muy fuerte en decir que transferir desde la universidad es
analizar críticamente problemas. Transferir de la universidad no es solamente, podrá haber alguna transferencia de algún modelo, alguna patente, pero eso también lo puede hacer un consultor. ¿Qué es lo que hace diferente a la universidad, en este caso la universidad pública de excelencia como la UBA, que sigue subiendo los rankings como habrán visto en estos días? Es esto de analizar críticamente este problema. Entonces, la agenda de hoy básicamente la vamos a dividir en 3 partes. Una primer parte, discutir, charlar, cómo podemos pensar la incertidumbre climática y la incertidumbre financiera ya no como 2 entidades separadas, sino que hay una co-constitución, hay una construcción conjunta de estas 2 realidades, y que no podemos entender en la realidad de una gestión de incertidumbres en una entidad financiera si no lo vemos como un todo, como un sistema complejo donde está todo incluido. Segundo, vamos a recorrer algunas respuestas de los reguladores financieros a toda la problemática del cambio climático, con un par de trabajos, uno, como les comentaba, del Banco de Francia este año, y otro trabajo, están citados ahí, y bueno, de vuelta, recuerden un poco el objetivo de toda esta presentación, no es tanto comentarles qué hacemos nosotros, sino motivar a nuestros alumnos, que son la mayoría de los que estoy viendo acá, ¿no, Lidia? Estamos viendo un montón de alumnos de los posgrados, motivarlos a que piensen algo de esto, claro, que piensen algunos de estos temas y lo puedan incluir. Tal vez no todo, pero que empiecen a incluir estos temas, porque también muchas veces hablamos con María Teresa, que el rol nuestro como autoridades muchas veces también es esto, ¿no? Acercarle a los alumnos, a los maestrandos, cuáles son las temáticas nuevas, para que de alguna forma esa problematización de nuevas temáticas los lleven a hacer eh, tesis de maestría o tesis doctorales que involucren estas temáticas. Exacto. Y después les voy a comentar básicamente la propuesta del Banco Central francés de las 5C, que él está planteando directamente en un documento de este año, que hay un nuevo rol de los bancos centrales. Y las 5C vienen por contribuir a la coordinación para combatir el cambio climático. En inglés, pero quedamos con la misma C que don castellano, o sea, lo traduje para que más o menos hubiera 5C. Pero digo, son las 5C, o sea, ya no es solamente pensar los bancos centrales solos, sino está hablando de interactuar con la academia, interactuar con los gobiernos para, de alguna forma coordinada, contribuir para combatir el cambio climático. Entonces, arrancamos con la primera parte, que sería entender este proceso de co-constitución. De vuelta acá, para aquellos que me conocen dando modelos estocásticos y matemática para economistas, estas slides primeras van a sonar un poco fuera de contexto, pero creo que no son fuera de contexto, sino que tenemos que entender que somos profesionales en un contexto con responsabilidades democráticas, entonces tenemos que entender mucho más allá, cuando uno habla de ética profesional, no son mucho más allá del protocolo propio de la profesión de la gente de riesgo financiero o ingeniería financiera, y tratar de contener un poco más la problemática. Entonces, el primer punto que para mí, por lo menos a nosotros nos inspiró mucho, de este año, esto es una cita de James Lovelock, básicamente la idea esta de la Tierra como un todo y como un ser animado. Dicho así puede sonar un poco confuso, pero lo que estamos diciendo es, si nosotros pensamos que nosotros tenemos que cuidar el arbolito, el arbolito es un otro. Digo, nosotros tenemos que tratar de alguna forma de, como sociedad, incorporar la naturaleza dentro de nuestro propio entorno. Entonces, también para esto, nosotros trabajamos con algunas teorías de este filósofo francés, de Bruno Latour, que básicamente creemos que en la medida que traigamos los problemas de la Tierra a la discusión política, hay un convencimiento de que vamos a tener una sociedad con menos desigualdades. Esto es un tema a discutir, es un tema conflictivo, es un tema que hay muchos autores que opinan en contra de lo que se plantea en la región. Simplemente damos nuestra posición y la dejamos clara, y por lo menos aceptar que hay una discusión puesta acá. Porque si no, parece que el tratar de discutir problemáticas de la Tierra o discutir política del cambio climático dentro de la universidad fuera un programa de investigación que hacemos en la UBA porque somos muy buenos académicos. No, no es eso, es que creemos que traer esta problemática a la política universitaria concreta para después llevarla a la política nacional tiene importancia para lograr un mejor estado de bienestar. Y básicamente
romper con esta idea de que la naturaleza es un otro y que básicamente son factores de producción. Entonces yo tomo toda la naturaleza como si fueran factores de producción externos a mi modelo económico, ¿no? Entonces, si yo no incorporo esto como parte de una situación completa, eh, pienso, como dice el cartel, que estoy defendiendo la naturaleza. Pero en realidad, cuando defiendo la naturaleza, el que me defiende soy yo mismo, digamos, yo soy parte de la naturaleza. Todo esto, ¿para qué lo estamos diciendo? Que si nosotros planteamos desde los bancos centrales o del sistema financiero una respuesta a una problemática de cambio climático, tenemos que entender que estamos viviendo un nuevo régimen climático, ¿sí? Eh, si no entendemos que estamos en un nuevo régimen climático, no vamos a entender esta problemática de desigualdades, porque justamente este nuevo régimen climático que intenta una mayor, pues primero una negación de muchas potencias del cambio climático. Después, por otro lado, un intento de desregulación permanente, porque claro, las corporaciones a nivel global están intentando no tener regulación, pero digo, cuando uno dice corporaciones piensa a lo mejor en las petroleras, pero piensen en cualquier plataforma, en Google. Google tiene un consumo de energía eléctrica terrible para sostener los servidores y no hay una regulación clara con respecto a eso. Y también piensen en problemas vinculado con cualquier otro tipo de negocio, hay una fuerza por negar el cambio climático que se articula con una creciente énfasis de regulación, o sea, que los estados nacionales desaparezcan, y eso termina dando desigualdades sociales. Y este régimen climático, este nuevo régimen climático, está cruzado, porque claramente cuando tengo un impacto de una inundación, el que primero se inunda es el más vulnerable. Las zonas ricas no son las que primero se inundan. Entonces, la negación y la desregulación terminan desigualdades sociales. Entonces, hay un proceso de co-construcción y, de alguna forma, lo primero que hay que desarmar es esta idea de que tenemos riesgos. Lo que tenemos es, como bien dice el gráfico ahí del libro del grupo de STEPS, es lo que tenemos abajo a la derecha es ignorancia. ¿Sí? Cuando tenemos un problema como el que tenemos nosotros de tratar de discutir la problemática del cambio climático y su impacto en la parte financiera, tenemos un problema de ignorancia. Lo que pasa es que tratamos de llevarlo a riesgo para poder, de alguna forma, comodificarlo y seguir trabajando. Yo no estoy queriendo decir con esto que lo único que hay que hacer es discutir ignorancias y no hay que eh, construir modelos de riesgo. Yo lo que digo es que muchas veces, para muchas partes del problema del cambio climático, reducirlo a un riesgo es una simplificación. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que los reguladores financieros que yo traigo a la mesa con un par de papers, uno, como le decía, del Banco de Francia y otro de un grupo de bancos centrales que están reunidos en una task force? Responden a la incertidumbre climática financiera volcando estos incertidumbres en riesgos. Entonces, lo que analiza es cómo impacta y separan. Dicen, bueno, el malo de la película es el cambio climático e impacta sobre la estabilidad financiera. Igual el paper que le dije de este año del Banco Francés ya no entra en esta dicotomía, ya es mucho más interesante. Creo que hay como un avance en los discursos de los bancos centrales, pero en principio es, tengo este malo, este riesgo, y quiero saber cómo me impacta en mi estabilidad financiera. Entonces, diversos reguladores a nivel global impulsan iniciativas para que los agentes del mercado, por un lado, entiendan el riesgo climático al que están expuestos y formular métricas, como decíamos antes. Entonces, la primera idea que quiero traer a colación del Banco de Francia es la idea del cisne verde, ¿sí? Como para, de alguna forma, lo anterior que les dije podrá sonarles simpático, nos podrá sonar humanamente interesante, pero está un poco lejos de nuestro trabajo cotidiano. Mientras que la idea del cisne verde como un derivado del cisne negro es un problema que venimos trabajando los que trabajamos con modelos económicos hace muchos años, ¿no? Entonces, los, los cisnes negros, ¿sí? Habitualmente son eventos inesperados y raros, quedan fuera del ámbito de las prácticas habituales, sus impactos son amplios y en general un tema interesante de los cisnes negros es que
los explico una vez que aparecieron, ¿sí? Porque son inesperados. Estos eventos negros, de cines negros, eh, se ajustan a distribuciones de probabilidad con colas pesadas. Por lo tanto, ya venimos charlando hace varias décadas que hay una primera ruptura epistemológica que cuesta hacer, es la idea de no trabajar con distribuciones que no contemplen esto, ¿no? Igual creo que va un poco más allá y no solamente el planteo es romper con distribuciones que no contemplen colas pesadas, sino también romper con el análisis de que la historia explica el futuro, y acá entra un poco la parte de datos. En el área de datos nosotros lo que hablamos es que frente a una existencia de una gran cantidad de datos, ya no es necesario hacer forecasting, sino que lo que se hace es nowcasting, ¿no? Si yo hacia mis costados tengo una gran cantidad de información, lo importante es encontrar patrones en eso, más que intentar la predicción. Entonces hay una ruptura epistemológica a lo tradicional que veníamos con nuestra serie de tiempo de 1 año, 2 años o lo que sea, y tratábamos de hacer algún tipo de forecast. Ahora lo que se trabaja y los bancos centrales están proponiendo es todo un sistema basado en escenarios que ya habrán encontrado, que bueno, los que estamos en el mercado conocemos, vinculado con los stress tests, o sea, escenarios, y no solamente esta parte de análisis histórico. Ahora, ¿qué son estos cines verdes? Son estos cines negros climáticos. Entonces, bueno, ya varios le han puesto este nombre, ya le quedó cines negros, pero son como los cines negros, pero vinculados al cambio climático. Ahora, estos cines verdes tienen algunos aspectos que los diferencian de los cines negros tradicionales. Primero, que los impactos del cambio climático son mucho más inciertos que los de otro tipo de eventos. Segundo, que las catástrofes climáticas son mucho más graves y hay una amenaza existencial. O sea, frente a una catástrofe climática, de un tsunami o de un problema por esto, hay una posibilidad de que mueran millones de personas, ¿sí? No estoy queriendo decir que a lo mejor una crisis financiera también puede llevar muertes, pero las climáticas son mucho más graves en general. Y después, si bien acepto, digo, de hecho lo damos en las clases, que los sistemas financieros son sistemas complejos, la complejidad relacionada con el cambio climático, dicho en términos matemáticos, es de un orden más alto. Entonces, básicamente, en este análisis de cómo dan respuesta los bancos centrales a la problemática del cambio climático, como bien dijimos antes, hay 2 canales, un canal de los riesgos físicos y el canal que se presenta como nuevo para muchos de ustedes es el riesgo de transición, que derivan de un avance de una economía menos contaminante. Entonces, lo que están trabajando en este tipo de esquemas, como ustedes ven ahora en la pantalla, estas 2 fuentes de riesgo, vamos a discutir después cuáles son en detalle, pero si quieren, como para juntar ahora, introducir en forma general ahora, tenemos riesgos transicionales que tienen que ver con cambios de políticas de gobierno, cambios tecnológicos, cambios de normas sociales, ¿no? O costumbres sociales. Muchas veces un banco puede llegar a estar cercano a la quiebra simplemente porque no logra comunicar una estrategia verde o una estrategia de sustentabilidad y los clientes empiezan a desaparecer, ¿no? Y después los riesgos físicos, ya eso ya lo sabemos que vienen trabajando hace mucho más tiempo. Entonces, estas 2 fuentes de riesgo, a través de ciertos canales, que pueden ser impactos en los soberanos, impactos en las empresas o en las casas, afectan a los riesgos financieros que ya venimos trabajando. Muchos de la mayoría de los que están acá nos han sufrido a los profesores de la maestría, explicando todos estos tipos de riesgos financieros. De la misma forma que en los cursos explicamos el stress test para la parte financiera tradicional, de la parte macroeconómica prudencial, que también mencionó en algún momento Kevin en su presentación, lo que se está proponiendo acá es hacer un diseño de escenarios, ¿sí? A partir de un análisis macroeconómico, bajar al nivel de industria, y entre el análisis macroeconómico y el nivel de industria, analizar cuáles son las exposiciones que tienen los bancos al cambio climático. Y hacer hacer un análisis de estrés test de financiero a partir de este esquema. Para hacer este esquema, evidentemente, tengo que ir en detalle en muchas de estas cosas. Uno de los temas más importantes que también trabajan muchos de estos papers es la problemática energética. O sea, en este tema de los riesgos transicionales hay toda una problemática energética
vinculada con, por un lado, con la suba de los precios de la energía, por otro lado, el aumento de demanda de algunos tipos de energía o la disminución de la oferta o de la demanda, también por política que pueda haber en un determinado país, por ejemplo, decir, bueno, solamente se puede utilizar para este tipo de industria energía limpia y queda toda la parte de fósil afuera. Entonces, en la estructura de los ETP Model, para poder entender cómo se llega de la energía primaria hasta cómo eso impacta en las demandas. Si no, no voy a poder hacer, vuelvo una para atrás, no voy a poder hacer el trazado de las exposiciones, ¿no? El segundo artículo que les quería comentar, igual voy a estar mezclando un poco los dos, es una red de sistema financiero verde que involucra a un montón de bancos, pero esta red también está basada en el banco francés. Si ahí tienen ustedes, son 8 bancos centrales y supervisores que se establecieron como la Network of Central Banks and Supervision for Greening and Financial System en 2017. Entonces acá entramos en un poquito más de detalle para entender. Esto lo puedo hacer un poquito más rápido, pero los riesgos, físicos, ¿sí? de cambio climático, directos, como lo quieran ver, ¿sí? Estos van a producir en la economía por ejemplo, si el riesgo es que se inundó parte de la ciudad, va claramente, por ejemplo, a haber una situación de que los negocios tienen que cerrar. Eso es una consecuencia negativa sobre la economía de estos riesgos. Y esto a partir de ciertos canales de transmisión van a afectar al riesgo financiero, ¿sí? Porque cualquiera de estos riesgos mezclados, varios, pueden reducir los valores de la propiedad, reducir, bueno, lo que está planteado acá. Evidentemente, estos canales son los que son importantes estudiar a la hora de armar los escenarios, ¿no? Y después a nivel transicional, acá pasa algo parecido, que tenemos entonces eh, estos riesgos que están vinculados con cambio de política climática, cambio de tecnología o cambio de la forma que los consumidores prefieren. Digo, un ejemplo que siempre doy para explicar riesgos transicionales es, yo puedo tener un portafolio en un banco y en base a la historia pensar que ese portafolio es muy sólido, pero si analizo hacia adelante el escenario donde esta sociedad en la cual está el portafolio funcionando tiene un fuerte impulso para tratar de no utilizar plástico de un solo uso, y este negocio se basa en plástico de un solo uso, es probable que en esa transición estas empresas que están en mi portafolio empiecen a perder valor. Yo tengo que anticipar esos riesgos que tiene la transición a otro tipo de economía, ¿no? Pero cuando yo lo llevo a concreto, ¿sí? Yo puedo pensar, si quieren como ejemplo, un ejemplo concreto, decir, bueno, estos riesgos tradicionales van a incrementar los precios de las energías, ¿sí? En algunos casos incrementar, en otros disminuir, pero digo, energías limpias, en principio, pues si me van regulando, yo voy a tener que usar, en principio, con un precio más alto, energías limpias. Esto me impacta en problemas vinculados con una casa que tenía un valor relativamente alto. Cuando me incrementan la energía para calentarla, esa casa grande, hermosa, pero que se calentaba más o menos con mucha energía, pero que era barata, si la energía es cara, el valor de esa residencia va a bajar y va a aumentar otra residencia que tiene doble vidrio y es mucho más chica. Digo, como para explicar esto, ¿no? Entonces, si yo dentro de mis colaterales de mi sistema bancario tengo eh, esa casa que está bajando de valor, estoy expuesto a riesgos y a pérdidas. Bien, creo que acá está un poco lo mismo que estamos planteando, nada más que trabajado de vuelta con el feedback negativo. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta network de 8 bancos centrales? Plantea 6 recomendaciones. Vamos a recorrerlas brevemente. Las recomendaciones son, la primera, integrar los riesgos relacionados con el clima en el monitoreo de la estabilidad financiera y en la supervisión. Entonces, ¿qué estamos planteando? Evaluar los riesgos financieros relacionados con el clima. Mapear esto que yo les planteé ahí en el esquema
hacer un mapeo detallado de los canales de transmisión de riesgos físicos. Yo estoy trabajando ahora con algunos investigadores y también a una de las investigadoras tratando de convencerla que haga el doctorado sobre estos temas, que claramente el trabajo cuando uno lleva un trabajo doctoral es bajar a un determinado conjunto de riesgos físicos de transición y hacer el mapeo hasta llegar al sistema financiero de ese impacto. Ese es el desafío que tenemos como ingenieros financieros para entender esto, ¿no? Y después integrar los riesgos relacionados con el clima en la supervisión prudencial o macroprudencial. O sea, incorporarlo en el proceso de regulación macroprudencial. Segundo, integrar factores de sostenibilidad en la gestión de la cartera propia. O sea, que los bancos centrales no le digan a los bancos que sean sostenibles, sino que incorporen también en sus propias operaciones factores de sostenibilidad. Tercero, nos encontramos con que hay muchas veces que la información puede ser que esté, pero no está disponible para los agentes del sistema financiero. Entonces los bancos centrales tienen que trabajar en la recolección de datos climáticos relevantes, tal vez no es la palabra, no es recolección, hacer disponible los datos climáticos relevantes a los actores del mercado. ¿Sí? Datos del nivel de activos físicos, datos de riesgos físicos de transición, datos de activos financieros, que permitan de alguna forma que la información esté para analizar los escenarios. Otra de las responsabilidades que se le plantea a los bancos centrales en esta red es crear conciencia y capacidad intelectual y fomentar la asistencia técnica e intercambio de conocimientos. Entonces, lo que están planteando acá es que si solamente contamos con los centros de investigación de los bancos centrales, o los bancos centrales y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nos quedamos con poca cantidad de gente discutiendo el tema. Entonces, lo que está planteando acá es entrar en colaboración con académicos, con grupos de expertos, para que eso de alguna forma produzca un conocimiento y crear conciencia dentro del sistema financiero de este problema. Porque si no creamos, esto pasa como cualquier sistema de gestión de riesgo, si no se crea una conciencia en todos los actores y solamente queda en un pequeño grupo, generalmente esos sistemas que funcionan así terminan no funcionando, digamos, no funcionan. Bueno, una divulgación de toda esta temática y un tema que es importante, hacer una taxonomía. O sea, identificar, evaluar y gestionar por parte de instituciones financieras los riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente, para lo cual necesitamos una taxonomía para que en cada uno de esos bancos puedan trabajar con esa taxonomía y tengan un procedimiento para poder llevar adelante y no tengan que arrancar de cero. Y lo que se está buscando evidentemente de los bancos centrales es evitar un lavado verde, porque digamos, lavado verde es el lavado de dinero a partir de supuestas actividades ecológicas, permitir la certificación de activos verdes y proyectos de inversión en un ambiente accountable, ¿no? Y transparente, y facilitar los análisis de riesgo. Entonces, básicamente lo que propone este grupo, como para resumirlo, es un diálogo fuerte con la academia y con otros técnicos y, fortaleciendo ese diálogo, poder operacionalizar un trabajo contra la problemática del cambio climático. El Banco de Francia, vamos a ver un poquito más en las conclusiones, como les mostré antes, va un poco más allá a incorporando estos temas. Entonces, el Banco de Francia, en este artículo nuevo de este año que les comentaba antes de los cines verdes, plantea las 5C como funciones de los bancos centrales. O sea, el Banco Central francés plantea la función nuestra como Banco Central no debería ser contribuir con la coordinación en el combate al cambio climático. Entonces, y en este combate tenemos tres ejes. El análisis de riesgo tradicional que venimos haciendo hace mucho tiempo, un análisis de horizonte temporal y un análisis de resiliencia. Sin, digamos, aquellos que tengan interés pueden ver el artículo. Pero digo, para entender acá el tema es, primero, no podemos perder el foco en riesgo, porque tenemos que gestionar el riesgo. Entonces, este foco en riesgo es un foco en riesgo tradicional. La primera columna que ustedes tienen acá, perdón, esta segunda columna, son las medidas que deberían llevar adelante los bancos centrales, y la última columna, cuáles son las medidas que los bancos centrales le piden al resto de la sociedad que hagan adelante para que se articulen con los bancos centrales. Entonces, los bancos centrales, ¿qué van a hacer? Regulación macroprudencial, monitoreo de la estabilidad financiera para gestionar los riesgos. Pero le están pidiendo que al gobierno y a diferentes actores que hagan transparente la información climática
para poder incluirla en estas regulaciones. Un segundo foco es el foco en el horizonte temporal, que básicamente lo que pide es internalizar las externalidades. Entonces, sin llegar a decir lo que yo dije al principio, que yo creo que en realidad hay una Gaia, ¿no? O sea, la Tierra es un organismo viviente que estamos todos adentro. No está diciendo eso el Banco Central francés. Por lo menos está diciendo que las externalidades climáticas hay que internalizarlas. Por lo tanto, está diciendo que el problema climático es un problema que está dentro de nuestro contexto, no es un afuera, no es un otro. Entonces, eh, tratar de pensar a largo plazo, ¿sí? Esto significa integrar la parte ambiental, la parte social, a manejar temas de gobernanza y también explorar permanentemente los impactos de nuevas técnicas sustentables en las conductas de los actores, ¿sí? Y evidentemente se requiere que el gobierno y la sociedad me ayuden haciendo algún tipo de pricing de cómo le ponemos precio a esta emisión de carbono y algunas prácticas del sector privado, ¿no? El tercer punto que nos plantean es que con estas dos cosas no alcanza y deberíamos pensar una transformación estructural del sistema. O sea, no alcanza con que analicemos los impactos de corto plazo, sino que tenemos que preparar el sistema financiero para una economía inclusiva y de bajo carbono. Y para eso tenemos que entender primero qué es una economía de bajo carbono. Entonces, si nosotros no, lo que pensamos siempre es marginal, o sea, si estamos todo el tiempo marginalmente reaccionando, vamos a estirar esta situación hasta que en un punto vamos a quebrar. Lo que plantean acá el Banco Central francés es decir, hagamos un planteo de resiliencia y pensemos en sistemas adaptativos complejos de largo plazo para poder ser inclusivos y para tener en cuenta cómo debemos modificar todo el sistema financiero para que se articule bien con esta nueva economía de bajo carbono. Entonces, comenzando un poco las conclusiones o recomendaciones, digo, a partir de todo lo que hemos dicho, me gustaría como hacer una serie de enunciados, de argumentos, que invito, digamos, desde ya a los maestrando a discutir, a pelearse con estos argumentos o a acordar, pero estoy tratando de plantear preguntas desafiantes para que puedan repensar o pensar sus tesis de maestría o doctorado, ¿no? Entonces, lo primero es que la integración, cuando queremos meter las situaciones climáticas en el modelo de estabilidad financiero, me encuentro con que las metodologías habituales no dan cuenta y tengo que romper con esa metodología tradicional. Segundo punto, los riesgos físicos de transición implican dinámicas co-constitutivas ambientales, sociales, económicas y geopolíticas. Entonces, yo tengo que entender que estas son no lineales, son impredecibles y irreversibles, y si lo quiero incluir, tengo que tener en cuenta esto. Si no, voy a estar suponiendo o simplificando un problema más complejo. Eh, bueno, esto lo dijimos antes, ¿no? Hay una primera ruptura epistemológica que no podemos seguir haciendo en base, digamos, hacer un forecast del futuro solamente con la historia, sino que hay que ir a desarrollo de enfoques prospectivos basados en escenarios. Todas estas conclusiones, yo después, tal vez la última sea más personal. Estas conclusiones, creo, esa es mi interpretación, son conclusiones que surgen de lo que está discutiendo en los bancos centrales. No es algo que creo que está bastante establecido en base a lo que se discute, por lo menos del Banco francés. Hay una segunda ruptura de incluir un horizonte de largo plazo, de mucho más largo plazo, porque cuando hablamos de cambio climático, para poder entender un efecto y hacer una inducción retrospectiva y ver qué pasa en el hoy con ese efecto, tenemos que pensar a 50 años. Más allá de que veamos efectos negativos dentro del año que viene, hay que incluir una visión mm, más de largo plazo. Un tema que también es importante es que esta idea de los cisnes verdes está obligando a que seamos rescatadores climáticos los bancos centrales. Entonces, esta idea de recurso de last resort, ¿no? O sea, el último que va, el prestamista de última instancia, puede ser acá lo mismo, ¿no? Se transforma en un prestamista de última instancia frente a un evento climático. Y eso puede llevar a un colapso del sistema financiero.
Después, bueno, se requiere un enfoque extradisciplinario y global del problema. Eh, los bancos centrales, por ejemplo, el Banco francés está reconociendo, y yo acuerdo, que los dos son bienes públicos, ¿no? La estabilidad financiera y un sistema o una realidad climática en armonía con una estructura societaria igualitaria, ¿no? Digamos, son dos bienes públicos interconectados. Entonces, eh, el último punto que pone acá el Banco francés es que que el banco tiene que contribuir con toda esta problemática. Y me tomo casi algo más personal en este planteo. Me animo a plantear una tercera ruptura epistemológica que surgió de lo que les planteé antes de la idea de Gaia y de Latour, que básicamente lo que estoy planteando es, este libro de Latour habla de las políticas de la naturaleza, ¿no? Eh, el hablar o el preocuparse por los problemas ambientales tiene un alto contenido político y democrático de intento de cambio y de tratar de articular una sociedad que sea más justa con menos desigualdades. Entonces, la ruptura epistemológica que estamos diciendo es que a la medida que nosotros no entendamos que la naturaleza no es un otro, sino que está dentro de nuestro ambiente, va a ser muy difícil que las acciones que llevemos adelante sean acciones que permitan construir un mundo más armónico, ¿no? Em, para ir terminando, lo que les quiero comentar, Víctor Galas es un noruego eh, que planteó en una conferencia hace poco, que me quedó grabado y me pareció muy interesante, es como de alguna forma articular esta charla que estoy dando ahora con la charla que viene después. Entonces, la crisis del COVID es una carrera de 100 metros y la crisis climática es una maratón. Tenemos que correr las dos al mismo tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo es, ahora hay que responder, y el tema financiero tiene que ayudar para responder esta carrera de corto plazo que es el COVID. Pero este tema del COVID, pienso, y creo que muchos investigadores piensan, no es más que parte de una maratón. No es el tema, que el tema del COVID puede surgir de la nada. Claramente surge de que estamos teniendo un problema en nuestra relación con la naturaleza. Y eso genera nuevos virus, nuevos problemas, dentro de uno de los cuales es el COVID, ¿no? Eh, y la pregunta que nos hacemos o invitamos a hacer es, ¿podría la pandemia del COVID ser un catalizador de una transformación social hacia una sostenibilidad? O sea, esta carrera corta de 100 metros nos puede servir para ver que tenemos que correr una maratón juntos, ¿sí? O los esfuerzos por restaurar los negocios como de costumbre generarán un nuevo aumento de las emisiones de carbono, el miedo y la desconfianza internacional. O sea, cuando se pase esta pandemia, ¿vamos a volver a business as usual? Entonces, de vuelta, vamos a olvidarnos de esta situación de que nos puso el COVID como una pequeña carrera que nos está haciendo una muestra pequeña, gratis, de lo que es la maratón que nos estamos corriendo. Entonces, para ahí ya así cerrar la última slide, la idea es tratar de armar un proceso de construcción colectivo de este nuevo régimen climático. Y acá vuelvo a mencionar a mi padre, a García Casella, con respecto a nosotros como profesionales de área financiera, tenemos una necesidad de una ética profesional, ¿sí? Mi padre siempre decía que el profesional tiene que formarse en ética, y formarse en ética no significa, él decía, leer lo que saca el Consejo Profesional de Económicas, que es muy importante, hay que cumplirlo. Obviamente también el profesional conoce la ley y conoce digamos, el marco profesional que le da el Consejo Profesional, pero con eso no alcanza. No alcanza con respetar la ley para manejarse en esta nueva ética profesional reflexiva que estamos planteando e incorporar el cambio climático en toda esta discusión financiera. Así que bueno, creo que con esto damos por terminado y dejamos unos minutos para preguntas, críticas.